de poder escuchar este mensaje, porque tenemos que estar bien preparados, ¿ok? Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él se revele a cada una de nuestras vidas y nos diga qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos tanto de ti. Te pedimos que a través de la palabra que vamos a escuchar, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de nuestros corazones y trabajar en nuestras vidas para conocer y entender el propósito para el cual tú nos quieres llevar, Señor. Obra en nuestras vidas, obra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, y habla también a través de mi vida, Señor, para hablar la palabra que necesito compartir correcta en este tiempo, en el nombre santo tuyo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, yo traigo para ti una palabra que le he titulado Evidencias de un crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que crecer en el Señor. En algunas ocasiones les he hablado acerca de este tema de madurez, porque para mí es muy importante y yo creo que para ti debe de serlo también, porque es parte de la vida cristiana, el crecimiento. No podemos quedarnos como estamos, sino tenemos que irnos desarrollando constantemente. Yo quisiera hablarte acerca de este tema que considero de vital importancia para cada uno de nosotros, y quisiera que fuéramos allá al libro de 1 Corintios capítulo 11 versículo número 1. El apóstol Pablo está hablando en este pasaje a la iglesia de Corinto y les dice estas palabras: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Ok? Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y esto es muy importante, porque como les dije, este va a ser un mensaje para retarlos, un mensaje para llevarlos más allá del lugar en donde están, ¿verdad? Si tú piensas que has crecido algo en el Señor, yo creo que nos falta mucho todavía, nos falta desarrollarnos más como hijos de Dios. Y a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo tuvo el atrevimiento de decir que fuéramos imitadores de Él. O sea, no nos está llevando a Jesucristo solamente, sino Él está diciendo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, yo hago lo que el Señor dice. Y son palabras muy comprometedoras, porque su vida tendría que ser bastante intachable. ¿A ti te gustaría que tus hijos te imitaran en tu vida espiritual? Todos quisiéramos que nuestro hijo realizara las mismas actividades que nosotros realizamos. El doctor, pues que sus hijos sean doctores, o el ingeniero, que sus hijos sean ingenieros, o X, no sé, la profesión o el trabajo que tú tengas. Quisiéramos que se replicaran en nosotros. Pero ¿qué tal en nuestra vida espiritual? Quisiéramos que nuestros hijos amaran al Señor como nosotros los amamos, que buscaran al Señor como nosotros lo buscamos, o como que decimos: híjole, pues yo quisiera que mejor siguieran a aquel hermano, o a aquel hombre de Dios, o a mí me falta mucho, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que llegar a ese punto, tenemos que llegar a ese ideal. O cuando tú le compartes a alguien de Cristo, tú quisieras que tuviera las mismas cualidades que tú tienes, la misma forma de servir al Señor, la misma forma de entender lo que Dios tiene. Bueno, pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese punto de poder ser un reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y yo quisiera hablarte de estas palabras que el apóstol Pablo le expresó a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era la iglesia soñada de toda iglesia pentecostal. Si tú conoces a la iglesia pentecostal más radical, bueno, la iglesia de Corinto sería su sueño anhelado. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto ahí había milagros, había prodigios de parte de Dios. La gente estaba desarrollando sus dones, sus talentos. Las cosas que Dios les había entregado las estaban poniendo por obra. Unos a otros se animaban y profetizaban, hablaban en lenguas, veían sanidades, veían milagros del Señor constantemente en ese lugar en especial. El apóstol Pablo habla en el capítulo 1 que ellos abundaban en los dones que el Señor les había puesto. Pero luego también vamos a entender que la iglesia de Corinto carecía de algo en especial. Aunque era rica en dones espirituales, era pobre en carácter y en madurez.
Qué triste, porque ¿qué es más importante? ¿El fruto del Espíritu, en donde se manifiesta el carácter, o los dones espirituales? La gente está buscando muchas veces los dones porque les encanta lo místico, les encanta ver cosas milagrosas de parte de Dios, y gloria a Dios, a mí también me encanta verlas. Pero déjame decirte que es más importante el fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, en donde va a haber un crecimiento espiritual, va a haber un desarrollo en nuestra madurez, vamos a crecer a la imagen de Cristo Jesús para ser como Él y ser ese instrumento que el Señor anhela que tú y yo seamos aquí en la tierra. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Bueno, pues esa inmadurez les había llevado a que se levantaran situaciones fuertes de pecado en ese lugar. No era algo que les preocupara el pecado. Ellos les preocupaba ver los milagros y ver los dones funcionando, pero el pecado no les afectaba mucho. Inclusive el apóstol Pablo habla de un hombre en esa iglesia que pues estaba metiéndose con la mujer de su padre. La iglesia no dice quién era la mujer de su padre, no, de seguro no era su madre, porque no dice que con su madre, pero sí dice que con la mujer de su padre. Y todos lo veían como algo normal. ¿Por qué? Porque había una falta de madurez. Qué interesante es saber que la iglesia de Corinto era una iglesia nueva, por eso también era una iglesia inmadura. Como todas las iglesias que levantaron los apóstoles, eran iglesias nuevas, era gente nuevecita que estaba viendo los milagros y el poder de Dios, las maravillas que Él estaba haciendo, pero que todavía no se desarrollaban en su vida espiritual. Y aquí es donde entra el apóstol Pablo, quien había tenido una revelación del Señor y había tenido un trabajo intensivo junto con el Señor, a través del cual fue capacitado, maduró, desarrolló áreas en su vida, pues más que todos sus contemporáneos, y pudo ser ese instrumento para llevar a la madurez y al crecimiento espiritual a la iglesia de Corintio. Aparte de que había pecados fuertes en esta iglesia, también había pleitos, había problemas entre los hermanos en cuanto a grupos que estaban formando. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían no, yo soy de Apolos, y otros decían no, pues yo soy del Señor Jesucristo. Y cada quien tenía su grupo con el cual contendían y tenían problemas, y muchas veces eso se manifiesta en la vida de la gente que no logra conocer y entender el plan de Dios para su vida, que no logra conocer y entender las cosas que Dios quiere hacer en cada uno. La inmadurez hace que empecemos a tener problemas con la gente que está alrededor de nosotros, que lleguemos a tener dificultades por el trato con las personas que nos rodean. Y es donde el Señor quiere trabajar en cada una de nuestras vidas. Así como el Señor trabajó en la iglesia de Corinto, también quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo les dijo estas palabras en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 3. Les dijo: porque aún sois carnales. ¿Puede una persona llena de dones espirituales ser carnal? ¿Sí puede o no puede? Definitivamente. Una persona que no tiene el fruto del Espíritu en su vida, creciendo o desarrollándose, es una persona que todavía está atada a los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo les decía a esta iglesia que era nueva, les decía: todavía son carnales, porque entre ustedes hay celos, hay contiendas y hay disensiones. O sea, hay celos, hay pleitos y hay divisiones. Y luego les hace una pregunta: ¿no son carnales y andan como hombres? Y bueno, y todos dirían, bueno, pues todos somos hombres, todos somos humanos. No, pero él estaba hablando del hombre natural, del hombre carnal, del hombre de este mundo. No son carnales, dice, y andan como la gente que no conoce de Dios. Las mismas actitudes, los mismos pleitos, las mismas circunstancias en las cuales se están metiendo, los están metiendo ustedes en problemas. Necesitan reaccionar, necesitan hacer algo nuevo, necesitan crecer y dejar su vida pasada para alcanzar lo que Dios tiene para ustedes. Todo esto evidenciaba una falta de carácter y de madurez espiritual en ellos, que no les dejaba crecer y afectaba el plan de Dios en su vida. Ahora, sabemos que era una iglesia nueva. Ellos pues
no tenían todavía una identidad clara de cómo debían de ser, o no habían pasado el tiempo suficiente con aquel que iba a ser su maestro, su ayo, su pastor, para poder ser como esa persona, para poder actuar de la misma manera. El apóstol Pablo estaba desde lejos enviándoles una carta y les da una imagen de lo que él era para que ellos lo imitaran a él, para que pudieran hacer las mismas cosas que él hacía, que él imitaba a Cristo. Y a mí me da pues tristeza a veces, porque hay tanta gente que está creciendo en este tiempo sin una imagen a quien poder seguir, una imagen correcta. El padre da una identidad a los hijos muy importante, y estamos viviendo en una época donde ya no hay padres en las familias, donde ya no está el padre presente para guiar a sus hijos, para enseñarlos, para formarlos, o inclusive está, pero el padre está transmitiendo una identidad incorrecta a ellos. ¿Y qué es lo que está formando o está deformando? Está deformando a hijos que no tienen una identidad, que no saben lo que son, que se meten en problema tras problema, que están llenos de inmadurez, que no tienen un crecimiento, aun y cuando llegan a una edad bastante mente adulta. Por eso es que el Señor nos está llamando en este tiempo a ti y a mí a poder ser ese reflejo del Señor. A mí, bueno, yo tuve la bendición, déjame te digo esto, de tener un padre que cuando yo estaba bastante pequeño conoció al Señor. Yo no sé qué hubiera pasado si mi padre no hubiera conocido al Señor, porque él también tenía muchas inmadureces, según él platicaba y contaba, muchos celos, muchas cosas ahí que estaban en su vida. Y cuando yo tuve alrededor de 6 años, él conoció al Señor. Pero hasta la fecha no conozco a una persona que se haya apasionado tanto como él en sus 2 primeros años de matrimonio, de estar en el camino del Señor. Él se metió a orar, se metió a buscar al Señor, se metió a leer la Biblia, se metió a ayunar. Nadie le dijo que lo tenía que hacer. Él desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana estaba orando todos los días y buscando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios tenía un llamado especial para su vida. Entonces mi padre era la imagen que yo tenía de un cristiano. Okay, porque era con el que convivía en mi casa. Y cuando a mí mis amigos, cuando estaba en la primaria o en la secundaria, que sabían que era cristiano, que no había muchos en ese entonces, decían, bueno, ¿y cómo son los cristianos? Pues yo les explicaba lo que eran en base a lo que era mi padre, en base a lo que él hacía. Entonces yo veía en él que era un hombre que amaba al Señor, que buscaba al Señor, que estaba comprometido con él, que era un hombre de principios, que sus principios los ponía por encima de sus amistades y hasta por encima de su propia familia. Era primero el Señor y después el Señor y todo lo demás, ¿verdad? Primero lo ponía él, y muchas amistades se alejaron de mi padre a causa de que no les dio por su lado, sino prefirió buscar al Señor. Entonces yo veía ahí un ideal de cómo debía de ser un cristiano. Yo no lo era, se los digo en particular. Muchos conocen ya mi historia, pero cuando yo crecí, ya estaba en secundaria, en la prepa, iba creciendo, iba andando con malas amistades. De repente llegaban esos chispazos de análisis personal donde yo decía, si yo algún día fuera cristiano, decía, yo voy a ser como mi padre y voy a permanecer hasta el fin. No voy a durar 5 años o 1 año o 3 meses o lo que sea. Yo voy a durar hasta el fin. ¿Por qué? Porque era la imagen que yo tenía de un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y déjame decirte algo, que un día yo conocí al Señor y yo tenía un ideal de cómo desarrollarme en Cristo, de cómo crecer, de cómo avanzar. Y eso es lo que yo veo que mucha gente no lo ha tenido. Entonces muchos siguen el ideal que tuvieron tal vez de alguna persona que les compartió, o inclusive de sus padres. Muchos crecieron en una familia cristiana, pero una familia que no estaba comprometida con el Señor. Una familia que, pues bueno, iba a la iglesia ahí de vez en cuando, que anteponía otras cosas antes que el Señor. Entonces la gente creció bajo ese ideal o bajo esa imagen. Y llegamos al camino del Señor y pensamos que así se tiene que vivir el cristianismo, y no entendemos que
tenemos que tener un crecimiento constante hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Si es así la vida cristiana, ¿o cómo es? Es así, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces tenemos que seguir creciendo. El apóstol Pablo le dijo a esa iglesia de Corintio: véanme a mí así como yo veo a Cristo. Ahora, ¿cuántos de aquí están dispuestos a imitar al apóstol Pablo, que es como Cristo? Muchos podemos tener esa idea de querer ser como Él, pero hay veces que de repente el Señor nos pide algo y no estamos ni dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide, menos a ser apedreados, menos a ser perseguidos, menos a ser insultados, menos pasar peligros en el mar, peligros en la ciudad, peligros en tantos lugares, así como Él lo hablaba en las Escrituras, que enfrentaba por seguir a Cristo y por padecer por Él. El apóstol Pablo imitó a Cristo, quien padeció. El apóstol Pablo también padeció, y muchas veces nosotros no queremos padecer, no queremos que nos saquen de nuestra zona de confort o de nuestra zona de comodidad. Amén. Entonces tenemos que reaccionar. Les dije que iba a ser retador este mensaje, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más analícenlo un poquito. ¿Qué imagen tenemos nosotros de la vida cristiana? ¿Cuál es la imagen que tú tienes que seguir? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Cuál es la visión a la cual te ha llevado el Señor? Mano, pues no sé, yo vengo a la iglesia nada más cada domingo y a ver qué sucede, a ver qué pasa. Muchas veces no hay visión. Dice la palabra que si no hay visión, el pueblo perece. Y qué importante es que nosotros podamos saber hacia dónde nos quiere dirigir el Señor y qué es lo que quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Déjame decirte que hay evidencias que nos hablan de un crecimiento. Hay evidencias que se manifiestan en nosotros. Si hay un crecimiento, van a surgir estas evidencias o las vamos a estar aplicando. Si no estamos creciendo, esas evidencias no van a estar en nuestras vidas, y tenemos que estar muy atentos a esas evidencias. Yo te voy a mencionar 4 en especial en esta mañana. 4 evidencias que tú y yo tenemos que tener para saber si estamos creciendo en el Señor o si no estamos creciendo en el Señor. Ahí te va la primera. ¿Están listos? Sí, nomás dijo uno. Dijo, no estamos tan listos todos los demás. Muy bien, aunque no estén listos, ahí les va. La primera es la conciencia formada por la palabra. ¿Ok? ¿De quién estamos hablando? Que era una imagen de Cristo que teníamos que seguir. El apóstol Pablo. ¿Ok? Muy bien. Aquí está el apóstol Pablo hablando a uno de sus líderes, uno de los pastores que tenía, que era Timoteo. Vamos allá a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, ahí en el verso número 5. Dice la Escritura: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Hablamos que la primera cosa que tenemos que tener es una conciencia formada por la palabra de Dios. ¿A qué me refiero yo con esto? A que muchas veces podemos tener una conciencia carnal, una conciencia de este mundo, un tipo de pensamiento que nos hace quedarnos en un estilo de vida pecaminoso y que no nos damos cuenta que es pecado mientras estamos ahí, porque ya nos formó el ambiente a actuar o andar de esa manera. Fíjate muy bien, porque aquí dice que el propósito, dice, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Para que tú puedas madurar, primero que nada tú tienes que tener un corazón limpio. ¿Qué significa tener un corazón limpio? Significa que tú no le guardas rencor a ninguna persona. Significa que tú no tienes grabada en tu corazón las heridas que te hicieron en el pasado, que tú no recuerdas con tristeza o dolor lo que sucedió, sino que ya está sanada esa área en tu vida. Eso es tener un corazón limpio, que tú no le tienes rencor o resentimiento a ninguna persona, sino que en su momento ya perdonaste, ya limpiaste esa situación, se hizo una cicatriz en esa herida y no está supurando sangre y está limpio ese corazón. Ok,
Y luego dice un corazón limpio, el amor nacido, porque la manera de amar correcta es cuando tenemos un corazón limpio. Cuando no tenemos un corazón limpio, no podemos amar de manera correcta. Pero luego dice, nacido de buena conciencia. Ahora, la conciencia que tenemos nosotros la aprendimos. ¿Sabías tú eso? Lo que te habla la conciencia, qué es bueno, qué es malo, lo aprendimos. Cuando tú viste la palabra, cuando te enseñaron tus padres, no, mijito, eso no era lo correcto, ¿verdad? Y te pudieron ahí corregir por lo que estabas haciendo, te diste cuenta que no era correcto. Tal vez tú ni lo sabías, pero te enteraste que la desobediencia no era buena, te enteraste que tenías que obedecer a tus padres. Y de la misma manera, cuando crecemos, empezamos a conocer que tenemos que obedecer a Dios. Entonces eso se graba en nuestra conciencia. Ahora, nuestra conciencia, ¿en qué está fundada? En las cosas que aprendemos, que pueden estar bien o pueden estar mal. Hay padres que enseñan a sus hijos que ellos pueden ser lo que ellos quieran. Hijito, si tú quieres ser hijito o si quieres ser hijita, como tú quieras, puedes serlo. Bueno, ellos van a aprender en su conciencia que ellos pueden ser lo que sea. Pueden ser un pájaro, pueden ser una jirafa, pueden ser lo que se les ocurra en el momento en que ellos quieran, y pues no es lo correcto. Entonces nuestra conciencia tiene que estar fundada en la fe. ¿La fe en qué? La fe en Dios y la fe en su palabra. Ahí está la base de los principios en los cuales tú y yo debemos de estar arraigados en la palabra de Dios. La iglesia de Corinto, déjame decirte que tenían algunos problemas para entender qué era lo bueno y qué era lo malo, qué podían hacer o qué no podían hacer, qué es lo que quería Dios, en qué los quería llevar Dios y en qué no los quería llevar. Estaba leyendo ayer de unos comentarios que dijo el Papa Francisco hace 3 días respecto a un caso en donde el arzobispo de París presentó su renuncia porque había caído en un pecado sexual con su secretaria. Él presentó su renuncia y bueno, se le dio la renuncia. Y bueno, ese no es tanto el problema del cual quiero hablar, porque ese problema es un problema que está en la vida del hombre, que es pecado y que sucede en la iglesia católica y sucede en la iglesia cristiana y sucede en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí me llama la atención algo que dijo el Papa Francisco, que puede llegar a mucha gente a confundirla y a equivocarse. Porque cuando este hombre le presentó la renuncia, él se la dio, pero él comentó algo. Él dijo que los pecados de la carne, como el que cometió este hombre con su secretaria, no son los más graves, sino los pecados más graves son la soberbia y el odio. Y todos los fornicarios y adúlteros dijeron amén. ¿Verdad? No digan ninguno amén aquí. Muy bien. Pero ¿qué es lo que cree o qué es lo que piensa la gente cuando la alta jerarquía de la iglesia católica puede decir eso? Pues van a decir, bueno, es cierto. Entonces los pecados carnales, porque él se refería a los pecados carnales, en específico había sido pues fornicación o adulterio. No sé si la señora era casada, ¿verdad? Él definitivamente pues no era casado, era fornicación para él, pero para la otra no sé si era casada, era adulterio. Pero decía que los pecados carnales no eran tan graves, y es el pensamiento que tiene la comunidad en este tiempo, donde la inmoralidad sexual no es grave. ¿Qué es lo grave? Lo grave son el odio y la soberbia. ¿Y el odio hacia quién? Obviamente hacia el pecado que ellos practican. ¿Si es así o no es así? Si has escuchado acerca de los crímenes de odio, ellos tienen esa palabra en particular, crímenes de odio. Esa es realmente lo más pecaminoso que puede haber. Todo aquel que no esté de acuerdo con ese estilo de vida es una persona que odia al homosexual o que odia a la persona que está actuando de esa manera deliberadamente. Y ellos apuntan hacia la iglesia o apuntan hacia Dios, que es un Dios que odia, o que nosotros somos gente que odiamos. Déjame decirte que no odiamos a las personas, no odiamos a los homosexuales, al contrario.
Queremos ayudarlos para que salgan de esa situación, para que sean libres de las garras del enemigo que quieren someterlos para robarles, matarles y destruirles. Estamos a favor de ellos, no en contra de ellos, para sacarles de ese estilo de vida. Pero odiamos el pecado porque el pecado destruye sus vidas, destruye la vida de todos los que están alrededor nuestro, sea cualquier pecado sexual, sea la mentira, sea el odio, sea el resentimiento, sea la falta de perdón, es pecado. Y tienen consecuencias graves. Ahora, la pregunta clave es: este tipo de pecados, como los pecados sexuales, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, ¿serán pecados graves o no serán pecados graves? Pues tenemos que ver en nuestra conciencia. Si tu conciencia dice sí o si no, pues dice que no, pues tiene que ir a la base. Si la base es lo que dicen los periódicos, las redes sociales, las noticias, tu conciencia va a estar corrompida o pervertida. Si tu base es la palabra de Dios, pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque ahí en el libro de 1 Corintios, ¿a quién le habla el apóstol Pablo en el libro de Corintios? A la iglesia de Corintios. Aquí vemos enseñándoles madurez, crecimiento. Y les dice ahí en el capítulo 6, en el verso número 9: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice: no te equivoques. No te equivoques. Los pecados carnales tienen graves consecuencias. Sí son graves. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la palabra está revelando? ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿En qué está basada nuestra conciencia? Una persona que crece en madurez espiritual es una persona que su conciencia está formada por la palabra de Dios. Y si tú te fijas, casi todos los pecados que vienen aquí, excepto el de la idolatría, que el de la idolatría también estaba relacionada a la fornicación, porque los ídolos de antes se iban relacionados a las diosas que eran del erotismo y había prostitutas en ese lugar. Todos estos pecados son carnales y sexuales, cada uno de ellos. Y el que caiga en ellos no va a heredar el reino de Dios. La primera evidencia de madurez y crecimiento espiritual es tener una conciencia forrada por la palabra de Dios para darnos cuenta de qué camino debemos de tomar. Número 2, la siguiente evidencia que podemos tener de crecimiento espiritual es que debemos de tener un deseo de crecimiento constante. Hay una palabra que me gusta mucho, que es ser intencional. ¿Sabes qué es ser intencional? Tener la intención de poder hacer algo, de crecer en algo, de desarrollar algo, de hacer lo que sea. Te voy a dar el contexto de un pasaje en el libro de Hebreos, que es el capítulo 5. En el capítulo 5, el libro de Hebreos es algo profundo, es algo complejo. Déjame decirte esto, porque está escrito para los conocedores del judaísmo. Por eso dice la carta a los hebreos. Algunos dicen que le escribió el apóstol Pablo, otros dicen que fueron otros autores por la forma en que se expresa el lenguaje. Pero es una carta pues bastante fuerte y bastante también difícil, ¿verdad? Y está el escritor de Hebreos hablándoles a los judíos acerca de la Torá, del sumo sacerdote llamado Melquisedec. ¿Cuántos recuerdan a Melquisedec? Bueno, Melquisedec fue el sumo sacerdote con el cual fue Abraham para darle sus diezmos
cuando él pudo vencer a unos pueblos que estaban guerreando y que habían sometido a su sobrino Lot y a varios de su familia. Ellos vencieron y se tomó la posesión de esos pueblos y vino a traer esa ofrenda delante de este sacerdote, que era un sumo sacerdote. Y el escritor de Hebreos lo compara ese sumo sacerdocio al de Jesucristo, de cómo nuestro Señor Jesucristo, al igual que él, no tenía ni principio ni fin, y que de alguna manera había una relación muy importante. La escritura habla, y en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, ya en su casa lo leen, no lo lean aquí, pero en su casa lo leen, y empieza a hablar de cómo por lo que padeció nuestro Señor aprendió obediencia, y habiendo aprendido obediencia vino a ser autor de eterna salvación para cada uno de nosotros, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego hace una pausa y escribe algo muy interesante. Y dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 5, en el verso número 11, después de esta parte, dice algo tremendo, que si no vendría en la Biblia me agarrarían a sillazos ahorita. Pero fíjate lo que dice, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema de Melquisedec, del sumo sacerdocio, de todas estas cosas, pero es difícil de explicar. Y luego dice, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Ay, híjole, tranquilos hermanos, no van a agarrar sus sillas. Qué impresionantes las palabras del escritor de Hebreos. Quisiera seguir profundizando sobre este tema porque está muy emocionante y aún para mí es difícil poder transmitirles lo que he recibido de revelación de Dios. Pero ustedes son torpes para escuchar. Y es más, ni siquiera escuchan, ni siquiera quieren hacerlo. Ni siquiera quieren poner atención a las cosas que tienen que hacer, que tienen que cambiar, que tienen que renovar en su vida. Ahí en el verso 12 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Ya tienes 10 años, ya tienes 20 años, ya tienes 30 años en el Señor. Ya deberías de estar discipulando a gente en un ministerio fuerte, grande, haciendo cosas poderosas para el Señor. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Y luego dice, son como niños pequeños, no han crecido, no se han desarrollado, necesitan leche todavía y no pueden comer alimento sólido. No puedo hablarles de Melquisedec, del sumo sacerdocio, de todas las demás cosas, porque ni las van a entender, es más, ni siquiera las quieren escuchar. Verso número 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No, hermano, a mí dígame que me ama Dios, que me sigue amando Dios. A mí dígame que no importa que lo que yo haga, Dios me ama, que me voy a ir al cielo, que Dios me quiere bendecir, que Dios me quiere dar esto, que me quiere dar aquello, que me quiere sanar. Todos los beneficios, ¿verdad? Hábleme de los beneficios, no me hable de los compromisos. Tenemos que ser intencionales, tenemos que querer crecer, tenemos que anhelar desarrollarnos. Verso 14, el alimento sólido es para los que son maduros, porque si les doy el alimento sólido, pues no lo van a poder ni digerir, porque nunca han tenido la intención de crecer. Los que a fuerza de práctica, ¿quiénes son los maduros? Los que a fuerza de práctica están capacitados. Y esto que dice a fuerza de práctica son los intencionales. ¿Cómo puedes tú aprender a ser ingeniero? Pues tienes que meterte a la carrera,
tienes que hacer todo lo que hace un ingeniero. Hay algunos que son ingenieros sin carrera, pero porque fueron intencionales para meterse a trabajar y desarrollar e ir más allá de los demás albañiles y empezar a hacer cálculos y empezar a ver la manera de cómo se logra. Y se le pegaban al arquitecto o al ingeniero y le decían: a ver, arquitecto, pero ¿cuánto tiene que tener de fundamento esta casa? ¿Cómo saca ese cálculo? ¿Cómo le hace? Mira, es que lo saco así. Y empiezan a ser intencionales porque quieren crecer, y al ratito no tendrán el papel, pero construyen lugares mucho más grandes. Tenía un amigo que así era. Él trabajaba en Home Depot y él se metió a moverse y hacía cosas para desarrollar cada vez más. Después lo pusieron de gerente. Después él dijo: no, pues voy a empezar a decorar casas. Y empezó a decorar casas con lo que sabía de Home Depot, con lo que tenían ahí. Y se salió de ese lugar y empezó a decorar las casas. Y empezaron a ver que era bueno. Y él dijo: pues ¿sabes qué? Mira, ya estaba grande, ya estaba casado y todo. Dijo: no, me voy a meter nada más para tener la carrera, la facultad. Y se metió ahí una facultad ahí de las más chafitas que había de trimestres. Acabó la carrera, ya era arquitecto, cobrando muy bien el muchacho, y pues le fue bien, le iba bien porque hacía un trabajo de excelencia por lo que había aprendido. ¿Por qué? Porque fue intencional. Pero hay veces que pensamos que con los años de cristiano viene la madurez, y no es cierto. No es como el crecimiento normal del cuerpo humano. No, en la vida cristiana uno tiene que ser intencional para poder desarrollarse y crecer en el Señor. Tú tienes que meterte a buscar en la palabra de Dios lo que Él quiere revelar a tu vida. Tú tienes que orar, tú tienes que asistir a eventos, a lugares donde se está predicando la palabra. Tienes que transmitir también lo que has aprendido a otros. Nosotros aprendemos más cuando explicamos lo que aprendimos que cuando nos lo quedamos en la cabeza. Tarde que temprano se va. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Durante todo el proceso vamos adquiriendo la sabiduría de parte de Dios para distinguir: esto viene de Dios, esto no viene de Dios, y podemos caminar en la dirección correcta. Necesitamos un deseo de crecimiento constante en el Señor. Más puede el que quiere que el que puede. ¿Sabías tú eso? ¿Has oído ese dicho? Más puede el que quiere que el que puede. Y es una realidad. Hay muchas personas que no eran tan capaces como otras, pero a base de tenacidad y de fuerza lograron más que las otras personas. Cuando hay ese deseo en nuestra vida, Dios va a depositar en nosotros de su sabiduría para ser el instrumento que Él anhela que seamos. Dios quiere darnos de su sabiduría. ¿Cuántos anhelan recibir la sabiduría de Dios? Pero ¿para qué la quiere? Dice el Señor, si no está haciendo nada. Se está peleando ahí con su familia, ni siquiera me la está pidiendo. Aquí la tengo ya para dársela, pero ni siquiera me la pide, porque no la requiero, no la cree necesitarla para nada. Aquellos que alcanzan sabiduría son los que se la piden, los que tienen la intención de venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, necesito sabiduría para poder cumplir la labor que tú me has dado. Salomón le dijo al Señor: ¿qué es lo que quieres que te dé? Salomón le dijo: Señor, no quiero ni riqueza ni que pueda vencer a mis enemigos. Dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Ven, ten la sabiduría que tú requieres. Y aparte te voy a bendecir con esto, con aquello. Y lo bendijo con todo el Señor a Salomón. La evidencia de que vamos madurando es el querer nosotros ser intencionales en querer hacerlo. No maduramos solamente por ir a la iglesia. Maduramos cuando ponemos en práctica la intención de crecer en el Señor. Número 3, la tercera evidencia que tiene una persona que está creciendo y madurando en el Señor es confiar más en el Señor y menos en nosotros. Vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el verso número 4. Dice el apóstol Pablo, aquí está hablando a la iglesia de Filipenses, pero es el mismo que dijo: imítenme a mí. Vamos a ver qué es lo que él aprendió, lo que él dijo. ¿Qué testimonio? Porque este es un testimonio, eso es una historia de su vida. Él dice:
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Cómo? Tú eres esto, tú eres aquello, tú te crees mucho por esto, por lo otro. Pues yo soy mejor que tú, porque tengo el doble de lo que tú tienes. Para ese caso, era lo que decía el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo habla en los siguientes versículos de por qué él podía ser más que los que estaban contemporáneos en su época, ahí de los filipenses, porque también le estaba hablando a algunos que andaban ahí, a algunos judíos que creían que sabían más que él. Y él le decía: mira, te voy a mostrar mis credenciales. Yo soy de la nación de Israel, soy del pueblo escogido de Dios. No solamente de eso, yo soy de la tribu de Benjamín. Sé de dónde vengo, sé hacia dónde voy. Soy de ese linaje, soy hebreo de hebreos. Ay, le dijo hebreos de hebreos. O sea, yo soy más hebreo que tú, le decía a los judíos de esos lugares. Soy hebreo de hebreos. Y luego decía: en cuanto a la ley que seguimos los judíos, soy fariseo. O sea, soy de los que tienen el rango más alto para seguir y obedecer la ley. Y era algo que Jesús reconoció de ellos, que ellos oraban, que ellos ayunaban. Jesús dijo: hagan lo que ellos hacen, pero no hagan hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hacían cosas dentro de su corazón que estaban mal. Ellos sabían la ley, ellos conocían cuál era el camino correcto que tenían que andar, y hacían cosas de manera incorrecta con motivaciones totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y qué interesante que aquí les dice: miren, yo tengo todas estas credenciales, todas estas características. Y luego en el verso número 7 les dice estas palabras: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Una persona que ha crecido en Cristo es madura en su forma de ser, en su forma de expresarse, en su forma de convivir con las personas que están alrededor suyo. Entiende también que sus capacidades están limitadas. ¿Cuáles son tus credenciales en la carne? No, pues yo tengo tanto en mi cuenta bancaria, soy gerente, soy director, tengo una empresa, fui arquitecto, ingeniero, lo que sea que haya sido, tengo tantos años de experiencia en este trabajo, sé más que los demás. Bueno, todas esas cosas considéralas como pérdida por Jesucristo. Hay algunos otros que dicen: bueno, pues yo ya tengo 30 años de cristiano, yo ya me sé la Biblia de principio a fin. Muchos alardean de eso, pero cuando vienen los problemas o las dificultades, pues no saben ni a dónde acudir o qué poder hacer en esa situación. Tenemos que tener nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, que Él es el que nos va a ayudar a salir adelante en cualquiera de las dificultades que tú y yo podamos estar pasando. Y esto nos va a llevar a tener una dependencia total y plena con el Señor. Las dificultades nos prueban, y las dificultades las usa el Señor para que aprendamos a confiar en Él. ¿Cuánta gente conoció a Dios después de haber pasado pues situaciones difíciles en su vida? Después de experimentar el dolor en su vida, después de haber enfrentado el divorcio de sus padres, por ejemplo. Pues fue difícil para muchas personas, para muchos hijos, para cualquier hijo. Es difícil enfrentar el divorcio de sus padres. Ahora, muchos conocieron al Señor enfrentando el divorcio con su pareja también. ¿Cuántos vinieron en esa situación delante de la presencia del Señor? Tuvimos que pasar, muchos, bueno, algunos tuvieron que pasar esa situación en su vida para poder venir delante del Señor. ¿Cuántos tuvieron que pasar por una enfermedad para reconocer a un Dios que era su sanador, que era su redentor? ¿Cuántos tuvieron que pasar por situaciones de muerte y aún ahí el Señor los libró? Pero ahí en ese momento donde no podíamos hacer nada, nuestros recursos eran ineficaces. De nada servía todo lo que teníamos, todas las cosas que habíamos adquirido.
De nada sirven en el momento en el cual estamos enfrentando algo que sobrepasa nuestras capacidades o nuestros recursos. Y es ahí donde tenemos que saber que nuestra dependencia no está en nosotros mismos, sino está en nuestro Dios eterno, grande y glorioso, el cual nos da la fuerza, la ayuda y el poder para poder avanzar y para poder vencer en cualquier lucha o batalla que nosotros podamos estar enfrentando. Imagínate a David. Él era el rey de Israel. ¿Tú crees que le faltaba algo? ¿Tú crees que tenía poder? Definitivamente lo tenía. ¿Tenía recursos económicos? Le sobraban. Tenía mujeres, tenía lo que quería el hombre. Pero él mismo se daba cuenta de sus limitaciones. Él mismo se daba cuenta de su condición. Me llama la atención cómo se describe a sí mismo en el Salmo 34, en el verso número 6, en donde dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas. ¿De cuántas? De todas sus angustias. Yo creo que las angustias de David eran bastante graves. Bueno, no lo creo, lo sé de primera mano por lo que tenemos descrito en la palabra. Lo quería matar Saúl, lo quería matar su propio hijo, tuvo problemas familiares, un hijo abusó de una de sus hijas, imagínate, su media hermana, otro hijo mató a este otro, un montón de situaciones que tuvo que enfrentar David en su vida a causa de los problemas que él llegaba a enfrentar en el día tras día. Otro de sus hijos se acostó con todas sus concubinas a la vista de toda la gente ahí en la ciudad para hacerse aborrecible a David. ¿Cuántas cosas no vivió y enfrentó? Y él pudo reconocer su condición, una condición que lo llevó a madurar y a crecer. David se equivocó definitivamente, no una sino muchas veces, pero él no se quedaba tirado, no se quedaba practicando lo incorrecto, lo malo que hacía, sino él pudo ser perfeccionado y transformado por medio del Señor. Tenemos que entender que no podemos quedarnos en nuestro propio estilo de vida. No importa el recurso con el cual tú te estés refugiando, tenemos que confiar en el Señor plenamente y pedirle a Él que Él nos ayude en cada una de las cosas que vivimos o enfrentamos. Y por último, la cuarta cosa, la cuarta evidencia que nosotros tenemos que tener para saber que vamos madurando es vivir en el gozo de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en ese gozo? No significa que no enfrentemos batallas, problemas, pruebas. Vamos allá a la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, en el verso número 6. Dice la palabra: por lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Por cuánto? Un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos de aquí conocemos al Señor? ¿Cuántos nos alegramos en su salvación? ¿Cuántos creen que es necesario que tengamos que pasar por diversas pruebas? Por un poco de tiempo. Tal vez duren 20, 30 años, pero es un poco de tiempo comparado con la eternidad. ¿Para qué? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién estamos esperando? ¿De quién dependemos? Lo decimos por fe, porque cuando enfrentamos las dificultades, ahí es donde, Señor, ahora sí que no tengo a dónde acudir, no sé qué hacer, me sobrepasa esto. ¿Qué hacemos? Estamos agobiados, nuestra cabeza empieza a dar vueltas, no sabemos qué hacer. Bueno, para que sometida a prueba esa fe, tenemos que enfrentar esas batallas.
mucho más preciosa que el oro. Tu fe es más preciosa que el oro, porque es una fe que te va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Pues cuán valiosa no puede ser esta fe. El cual, dice, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cómo es como sale una pepita de oro puro? Pues tiene que pasar por las llamas. ¿Para quitar qué? Para quitar toda la escoria que tiene esa piedra. Se quita la basura, se quita la tierra, se quitan otras piedras que están ahí pegadas, que no resisten el fuego como lo resiste el oro. Porque déjame decirte que el Señor dice que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Así que si alguno dice, no, es que esto me gana. No, no te gana. Quieres que te gane. Quieres que la tentación te gane, pero no te gana. Porque el Señor lo ha prometido. No te va a dejar ser probado o tentado más de lo que puedas resistir. Dice, cuando tu fe, mucho más que preciosa que el oro, sea probada, dice, tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tienes que tener una fe que permanezca, una fe que alcance la venida del Señor. Cuando Él venga o cuando tú vayas para allá, esa fe tiene que perdurar y tiene que resistir. Porque hay muchos que abandonan la fe. Hay muchos que dicen, no, es que Dios no me dio lo que yo quería, no hizo lo que yo le pedí, es que Dios no me escucha, es que no arregló mi matrimonio, es que no me devolvió a mi pareja, es que no se sanó mi familiar, es que yo no he sanado de esto y le he pedido. Dios no escucha, Dios no es real. No. Nuestra fe tiene que prevalecer sobre todas esas pruebas, porque va a ser probada para que pueda prevalecer, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Señor, aquí estoy, permanecí firme. Jesús dijo, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Y luego dice el verso 8, vosotros que lo amáis sin haberlo visto. ¿Cuántos ya vimos a Jesús? Tal vez algunos hayan soñado o algo, ¿verdad? Pero no lo hemos visto. ¿Cómo sabemos que Él es? Por fe y por experiencia también, por lo que Él ha hablado a través de su palabra. Vosotros que lo aman al Señor sin haberlo visto, creyendo en Él, ahora, aunque ahora no lo veáis. Y luego dice, os alegráis con gozo inefable. Y apunta esta palabra, inefable y glorioso. ¿Qué significa inefable? Inefable, según el diccionario, es que no puede ser dicho. Un gozo que no puedes expresarlo. Dice que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas. Es algo inefable, es un gozo inefable. Señor, estoy alegre, estoy gozoso, me está yendo bien mal, pero estoy bien contento. Porque tú estás conmigo, porque sé que tú me vas a librar de todas estas cosas, porque sé que tú no me vas a dejar de un solo momento. Y ese gozo nos saca de la depresión, nos saca de la angustia, nos saca del temor, nos saca de todas esas características de parte del infierno que vienen sobre nuestras vidas para tratar de oprimirnos, para tratar de apachurrarnos y no permitir que la obra del Señor se haga en cada uno de nosotros. No, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y así es como viven aquellos que han creído, que han crecido en el Señor, que han madurado, que saben que cualquier problema que puedan enfrentar va a ser como nada, porque el Señor los va a librar. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus aflicciones. ¿Cómo no lo va a hacer el Señor con nosotros? Él lo va a hacer, Él lo ha prometido. Una persona que está viviendo un crecimiento de madurez no es alguien que no experimente problemas o que no tenga dificultades. Alguien que haya tenido un pasado bonito o que todo le haya resultado bien.
No, hermano, es que tú eres feliz porque no te fue como a mí cuando yo era chico. No, es que tú te sientes bien o dices tener mucho gozo porque no padeciste lo que yo padecí, porque no sufriste lo que yo sufrí. ¿Será? ¿O será que no hemos madurado y seguimos todavía viviendo en el pasado, con todas esas heridas, con todas esas situaciones que vinieron en contra de nuestra vida y que no hemos sanado, que nuestro corazón no se ha limpiado y seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas? Cierra por completo esos capítulos de dolor en el nombre de Cristo Jesús. Perdona a quien tengas que perdonar, restaura lo que tengas que restaurar, sana en el nombre de Jesús, sigue para adelante y espera una vida eterna y gloriosa en Cristo Jesús cuando Él venga por cada uno de nosotros. No podemos seguir viviendo de esa manera. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos en Cristo, vivir una vida de gozo en Él. Muchas veces aquellos que más han padecido son los que más han aprendido. A mí me impacta la vida de gente que ha enfrentado dificultades, que en realidad las ha enfrentado y que han arreglado esas situaciones del pasado, que tomaron decisiones en su vida para poder hacer la voluntad de Dios, para guiarse en base a lo que el Señor les había hablado, que recibieron la palabra de Dios, la aplicaron en su corazón y la pusieron por obra, y ahora son personas diferentes y ayudan a otros que están en situaciones similares a las que ellos están viviendo. No van con ellos a llorar porque están en las mismas, no, vienen a sacarlos de esa situación porque ellos ya salieron y ya Dios los libró de esa situación en específico que pudieron enfrentar. Eso habla de una madurez, eso habla de un crecimiento espiritual. Pero muchos, debiendo ser ya maestros, como decía el apóstol Pablo, tienen necesidad de que le sigan dando lechita. No, Dios te ama, no, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar, Dios te va a sacar de ese problema. Y estamos orando, y yo, Señor, y ayúdame, y guíame, y dame, y ve todo lo que me sucede. Y ahí estamos con una depresión constante porque estamos en nuestros propios problemas metidos y no logramos salir de ellos. Tenemos que padecer. El apóstol Pablo aprendió a padecer. El apóstol Pablo aprendió de Jesucristo y él pudo vivir con gozo en su vida. Él pudo entenderlo y él pudo transmitirlo. El libro de Hebreos nos dice estas palabras: que pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. En el libro de Hebreos capítulo 12 verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice, ¿qué fue lo que pasó? Estamos hablando del gozo, estamos hablando del gozo en nuestra vida que tenemos que vivir. Bueno, dice aquí, el cual, fíjate cómo va relacionada la fe y el gozo. El cual por el gozo puesto delante de él. Él no estaba viendo su problema, aunque era bastante grave. Él estaba viendo el gozo que iba a tener después de haber padecido, después de haber sido perfeccionado, como dice la palabra, después de que hubiera sido transformado de muerte a vida. Él decía, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que lleve mucho fruto. Por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo de nuestro Señor Jesucristo? Ver la obra que Él iba a hacer en tu vida y en mi vida, que nos iba a sacar de la vida de muerte en la cual estábamos yendo. Nos arrancó de la esclavitud del pecado y nos dio vida juntamente con Él. El gozo puesto delante de Él. Tu vida te sanó, te salvó, te transformó, lo sigue haciendo. Sigue trabajando el Señor en cada uno de nosotros, nos sigue perfeccionando aún, y que por un poco de tiempo tengamos que ser probados en diversas pruebas, pero que podamos completar el camino correcto
para que el gozo sea ese aliciente que nos ayude a salir adelante en cada una de las cosas que vivimos. Una persona que vive con depresión, con temores y angustias constantes, inclusive con una acumulación de problemas, porque hay unos que tienen problemas y sobre los problemas tienen otros problemas y luego les vienen otros problemas y nunca acaban. Yo conocía gente que siempre venía a hablar conmigo por un problema diferente, y hay veces que todavía no salían del anterior y ya les caía otro. Vivían quejándose de ellos, pero el problema era la falta de madurez, la falta de un crecimiento espiritual, para dejar de poner su vista en sus problemas y ponerlas en Jesús, y al igual que Él, tener ese gozo activo en nuestra vida, viendo el galardón, viendo la recompensa y viendo lo que Dios va a hacer alrededor nuestro. ¿Cuántos quisiéramos ser un testimonio vivo para que muchos conocieran al Señor? Si tú tienes esa visión y tú te quieres dirigir a ella, tú tienes que ser intencional, tienes que actuar, tienes que hacer cosas para que esto suceda. Obviamente no en tus fuerzas o en tus capacidades. Yo creo que lo principal es estar en oración constante con el Señor, y el Señor te va a ir dirigiendo y va a ir moldeando tu vida para que tú puedas alcanzar lo que el Señor te ha llamado a alcanzar. Jesús tuvo que padecer para lograr el cumplimiento del propósito de Dios, y tú y yo tenemos que padecer de la misma manera. Él pudo haberse quejado de todo lo que le pasaba, mas sin embargo Él tenía su mirada puesta en lo que iba a hacer por nosotros y en el galardón que iba a alcanzar. Pongamos nuestra vida en el Señor y sigamos creciendo hasta alcanzar sus promesas y a madurar en Él. Mis hermanos, tenemos que ser intencionales. Uno como pastor anhela ver un crecimiento constante en la vida de la gente. Ahora, uno ve el crecimiento en aquellos que quieren hacerlo. Tú te das cuenta cuando ves personas intencionales y cuando ves a personas que dicen: yo estoy bien como estoy, no quiero comprometerme de más, no quiero hacer más de lo que estoy haciendo. No te lo dice ninguno, pero tú lo ves reflejado. Tú lo ves cuando haces un llamado. Cuando haces un llamado hay gente que responde y hay gente que no responde. Hay veces que hacemos un llamado aquí al altar y la mayoría de las veces la gente responde para pasar al altar y hacer cosas que deberían de hacer, o decirle al Señor: Señor, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello. El problema radica cuando vamos más allá, cuando salimos de las puertas de la iglesia y no sabemos qué hacer, o simplemente no queremos hacer de más, no queremos salir de nuestro estado de confort, de nuestra zona de comodidad. Hace 2 semanas o 3 semanas, no recuerdo, vino nuestra hermana Rebeca Valderas y ella fuimos a comer ya después de aquí de la reunión. Y dice: oye, el día 15 vamos a tener un evento con las mujeres, con las mujeres que pues están trabajando en la prostitución allá en el centro de la ciudad. Y pues queremos llevarles unos regalos y pues queremos saber si pueden participar con nosotros. Y pues ese día ya teníamos una actividad, mi esposa y yo, pero le dijimos: mira, vamos a ir a la congregación y vamos a ver pues gente que te pueda apoyar, porque queremos ayudarte en esta situación. Mi esposa tiene una carga muy fuerte por las mujeres de la calle desde hace ya algunos años, y en algunos momentos estuvimos apoyando y queremos seguirla apoyando también en esta situación, porque es un ministerio de todos nosotros también, del Ministerio Castillo del Rey. Y le digo a mi esposa: bueno, ponlo ahí en el chat de mujeres, no lo voy a poner en el chat de hombres, pues por obvias razones, ¿verdad? Ya se necesitan hombres, pero pues ya están los que van a estar ahí en ese lugar. Pero ponlo en el chat de las mujeres. Y bueno, dice mi esposa, lo puso en el chat. Ya después le dije: bueno, ¿cuántas personas respondieron en ese chat? No sé cuántas mujeres haya. Me dice: pues una persona respondió. Ok. Entonces, no es regaño ni mucho menos, no es eso. Yo quisiera poder ver en cada uno de nosotros un deseo por ser intencionales, porque son esos momentos en donde Dios nos está llamando a ti y a mí
a poder hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hay una necesidad allá afuera y Dios nos está diciendo como iglesia, como ministerio: haz esto. Señor, sí, envíame a mí. Alguien dijo que los más mentirosos eran los cristianos cuando cantaban, porque no hacemos nada de lo que cantamos, ¿verdad? No aplicamos. Señor, envíame a mí, dispuesto estoy, yo quiero ir. ¿A dónde me mandas tú, Señor? Decía el Puma, ¿verdad? En una canción que le cantaba el Señor. Pero muchas veces nos encontramos cantando, pero realmente a la hora de actuar no tomamos la intención de querer hacerlo, de querer aplicar cada una de esas cosas. Tenemos que ser intencionales, mis hermanos. Déjenme decirles algo. Cuando nosotros vamos a esos lugares, no digo a ese o a muchos otros, cuando nosotros ponemos acción, nosotros vamos a poder enfrentar a esa oscuridad y vamos a llevar la luz de Cristo. Y cuando tú llevas la luz de Cristo, los problemas que tú puedas estar cargando se hacen como nada. Y la victoria que Dios te da cuando vas a esos lugares se levanta sobre tu vida, se levanta en tu familia, y un gozo grande del Señor viene aún cuando estás ahí en medio de esas situaciones o problemas fuertes, porque es a lo que Dios nos ha llamado, a hacer luz en las tinieblas. Les dije que este mensaje iba a ser retador. La pregunta es si aceptas el reto, si en cada llamado que se hace pues haces caso omiso, o se lo dejas al hermanito o a la hermanita, que al cabo ellos lo hacen. El problema es cuando todos se lo dejan a otros y nadie lo quiere hacer. La mies es mucha y los obreros pocos, y se necesita gente que esté en ese proceso de madurez y de crecimiento para cumplir el llamado de Dios. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Sabemos que tú quieres transformar nuestras vidas, cambiarnos y llenarnos de tu presencia. Pero también sabemos que hay tantas cosas, Señor, que están estorbando en nosotros, que no nos permiten ser ese instrumento que tú anhelas y deseas. Muchas veces, Señor, no queremos salir de nuestra zona de confort o de comodidad, Padre, y vagamos, Señor, en la dirección incorrecta, Señor, pidiéndote que hagas tanto por nosotros cuando en muchas ocasiones nosotros no estamos dispuestos a hacer nada por ti. Oh Señor, tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada una de nuestras vidas. Y yo oro por cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque tú nos has llamado a cosas mayores, Señor, de las que nosotros estamos haciendo. Tú quieres transformar nuestras vidas y perfeccionarnos, lavarnos, limpiarnos, Señor, de todo lo que esté estorbando en nuestra vida para que tu obra sea hecha. Y hoy venimos delante de ti, Señor, para que tú cumplas tu obra y tu propósito en cada uno de nosotros, Cristo. Levántate sobre nuestras vidas, Señor, y llévanos a conocerte más y a entender tu propósito. Hay gente tal vez que está escuchando este mensaje y que no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Hoy es un buen momento para que tú lo puedas hacer, porque Él ya hizo todo por ti. Por el gozo puesto delante de Él, tu salvación, tu vida eterna, por verte a ti transformado y restaurado, Él pasó por la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, vino a ser el autor de eterna salvación para nuestras vidas, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y si hoy tú tienes el deseo de venir delante de la presencia del Señor, reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador, hoy es un buen día para que puedas hacerlo. Inclina ahí tu rostro y te voy a invitar a que repitas conmigo esta oración y le digas al Señor: Padre, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi corazón, Señor. Entra en mi corazón, Señor. Límpialo. Límpialo. Sánalo. Sánalo. Restáuralo. Restáuralo. Quiero tener un corazón limpio. Quiero tener un corazón limpio. Y una fe, Señor. Y una fe, Señor. Viva en mi corazón. Viva en mi corazón. Por ti. Por ti.
Yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida conforme a tu voluntad conforme a tu voluntad. y que tú hagas tu propósito en mí. Y que tú hagas tu propósito en mí. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida venga sobre mí y me guíe. Y me guíe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro por la vida de mis hermanos, Señor. Pongo sus vidas en tus manos. Aquellos que oraron por primera vez, Señor, para que tú los atraigas y ellos puedan completar la obra en la cual tú les quieres llevar. Oro por la vida de cada uno de los que están aquí también, Señor, para que podamos levantarnos y ser retados por ti, Señor, para alcanzar las cosas grandes y gloriosas que tú tienes para nosotros. Ven y llénanos de tu poder y de tu presencia, Señor, y derrama de tu gloria sobre nuestras vidas. Ponte ahí de pie en tu lugar y vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor, a rendir delante de su presencia. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Sí, Señor, quebrántame. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, Señor. Gloria en gloria te veo. Oh sí, Jesús, cuando más te conozco, Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Yo quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, Ver la vida como tú. ver la vida como tú, Saturarme de tu espíritu saturarme de tu espíritu, y reflejar al mundo reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Oh sí, Señor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejarte, Señor. Y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.
Ayúdanos a ser más como tú, Señor, día tras día en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Ese es el anhelo y el deseo de Dios, que tú y yo podamos ser un instrumento en sus manos, no estar refugiados en cuatro paredes, sino poder llevar el evangelio donde quiera que sea necesario. Amén. Muy bien, pues hay veces que la palabra es retadora, hay veces que el Señor nos anima a hacer cosas mayores a las que nosotros hemos podido pensar o imaginar, pero todas son para que Él sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Vamos a despedirnos y vamos a salir gozarnos y alegrarnos en el Señor. Amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mira al Señor de gloria. Y de gloria en gloria te veo, Dios. 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 Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluya. Amén. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga, te use, te guarde y cumpla su propósito en ti. Nos vemos en 3 semanas. Dios me los bendiga.